voy a revisar cómo están sus tareas. Y el lunes hacemos un pequeño examen de niños, ¿sí? Para ver qué pudieron obtener de este curso. Es un curso muy fácil porque está programado para que este curso lo den ustedes a los padres. Claro, eliminando ya el lenguaje médico, sí, dándole un lenguaje coloquial que lo utiliza el mismo Prevenims, y ayudemos a los padres a mantener y mejorar la salud de sus hijos en este grupo de edad. Posteriormente, bueno, en este grupo de edad tenemos el grave problema de la obesidad infantil. ¿Y qué pasa con estos niños obesos? ¿Cómo van a continuar en la adolescencia? Es lo que ahorita vamos a ir analizando, ¿no? ¿Nada más son obesos en la niñez? ¿O cómo repercuten los demás grupos de edad al ir creciendo, no? No veo que suban su presentación. ¿Tienen problema? No, doctora, ya lo vamos a subir. Lo que pasa es que lo íbamos a subir, pero ve que con la cámara como que se traba, entonces ahorita la desactivo. Ajá, sí, si están presentando y tienen algún problema, pueden apagar su cámara, no hay ningún problema. De hecho, ya hay una función donde apareces, como en las conferencias apareces ahí, el que está hablando, ¿no? Ya tiene esa función. Creo que esta no. Es que tomo los cursos, pero en las plataformas que nos dan son la última, la más actualizada, y luego te dicen algunas funciones que no tienen, pero se supone que ya puede aparecer el ponente dentro de la presentación. Pero si no se puede, no hay ningún problema, ¿eh? Y si tienen problema, yo tengo ya aquí su presentación, si es que tienen algún problema. Recuerden que todos tienen que haberse aprendido toda la presentación, no por subtema, ¿sí? Es trabajo en equipo. Y es algo muy fácil porque pues todo ya lo vieron ustedes. Y todo está enfocado a la prevención. Ya llevaron salud pública, ya llevaron epidemiología, ya llevaron cada una de las materias, en este caso salud infantil. Entonces pues no veo la problemática. Doctora, el comprobante del curso que usted nos envió, ¿lo subimos a igual nuestra carpeta de Sí, evidencias? a su carpeta. A su carpeta. ¿Qué tal estuvo? Yo no lo he terminado. Yo me quedé a la mitad y no lo he terminado. Está pesadito, pero está interesante. Sí, ¿verdad? Sí, por eso ya me quedé a la mitad. Y con esto que tengo varios cursos y clases de la maestría, etcétera, no lo he podido terminar. Ya lo voy a terminar. Pero está interesante, ¿no? Ahorita ya se acabó la pandemia, pero pues nos sirve para seguir aplicando ciertos criterios. Listo. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el tema de adolescencia. Bueno, para iniciar, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y los 9 años. Normalmente la dividen en dos fases, que es la adolescencia temprana, que va de los 12 a los 14 años, y la adolescencia tardía, que va de los 15 a los 19 años. Una parte importante, en cada una de estas etapas se van a presentar cambios fisiológicos, estructurales y psicológicos, donde entra la integración de la personalidad, de identidad y la adaptación a los cambios culturales o sociales. Los adolescentes y los jóvenes juegan un papel importante en la sociedad y forman el 30% de la población en América Latina y el Caribe. Los adolescentes son considerados como un subconjunto saludable de la población y como resultado generalmente no se le da la importancia a sus necesidades de salud. La siguiente.
Bueno, entre otras bibliografías, también nosotros encontramos que esta se define a la etapa como un periodo de transición y enlace entre la infancia y la condición de adulto, cuyo inicio, pues, como lo mencionaron, normalmente se sitúa de los 10 a los 12 años en las niñas, mientras que en los varones, pues, normalmente observamos que esta se va a presentar un poco más tarde, entre los 12 y 14 años, más o menos teniendo pues un límite alrededor de los 18 para las niñas y para los varones pues alrededor de los 20 aproximadamente. Como mencionó mi compañera Fer, pues aquí vamos a tener un aumento brusco y considerable. Por lo tanto, pues algunos autores le han llamado como el brote de crecimiento adolescente. Como les decía, pues este se va a presentar en las niñas o bien en las mujeres pues 2 años antes que en el varón, y el patrón de crecimiento pues también va a ser muy variable entre las mujeres y los hombres. Esto lo podemos observar pues, bueno, nosotros lo observamos y lo observamos normalmente en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, incluso en el comportamiento que tienen las niñas en sexto de primaria y los niños. Entonces, bueno, yo notaba que, por ejemplo, en esta etapa, pues las niñas eran un poquito más grandes, incluso de tamaño que los varones, precisamente porque ellos tienen el crecimiento un poco después. Ahora, bueno, como les mencionaba, pues todas las dimensiones musculares y esqueléticas del cuerpo pues toman parte en este brote adolescente. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en los varones, lo que se refleja pues en la talla, en el peso, en la superficie corporal y bueno, entre otros diámetros, así como la relación, digamos, entre sus segmentos, ¿no? Y no solamente pues vamos a tener un aumento longitudinal, sino también incluso vamos a tener pues un aumento en las vísceras, en el corazón, y de acuerdo a la tabla que les pongo, bueno, que les pusimos aquí, es la tabla de crecimiento de Scammon, y podemos ver que, por ejemplo, en la parte que dice reproducción, o sea, en los primeros años de vida, pues el desarrollo va a ser más lento, y a partir de más o menos, es que no veo los números bien, pero más o menos a partir de los 12 años, vemos que hay un aumento exagerado precisamente por el desarrollo y la importancia que va a tener pues el desarrollo genital, así como la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Por otro lado, si nos fijamos en la parte que dice linfático, vemos que durante la primera parte, que fue lo correspondiente a niños, pues el desarrollo se da en esta parte, mientras que a partir de los 12 años más o menos también pues empieza a haber un decremento en esta gráfica, precisamente porque las estructuras linfoides pues dejan de desarrollarse, y algunas también incluso disminuyen su tamaño. El crecimiento general pues sí, pues sigue aumentando, y vemos que en lo que se refiere al neural, ya no hay gran crecimiento, precisamente porque también se dio al principio, incluso antes del nacimiento. Entonces, pues aquí prácticamente ya se mantiene constante. Ahora, ¿qué entendemos por crecimiento y desarrollo? Bueno, pues esta va a ser una secuencia fenomenológica de un proceso madurativo que da término al crecimiento longitudinal, visceral y orgánico integral, de acuerdo con las características antropológicas, raciales, regionales y familiares del individuo. Esto quiere decir que estas características pues no van a ser, bueno, esta tabla pues sí se va a cumplir, digámoslo así. Sin embargo, pues van a haber otros factores, como lo menciona la diapositiva, por ejemplo, raciales, incluso pues familiares y genéticas, que contribuyan
al desarrollo y al crecimiento pues que vaya a tener cada uno de los individuos. Ahora, las etapas del cambio, bueno, aquí les puse una referencia que me pareció importante y la cual pues les vamos a comentar ahorita. Las etapas del cambio, aparentemente diferentes, según se miren aisladamente o como una secuencia relacionada en su génesis y en su desenvolvimiento, no constituyen episodios singulares, sino que integran un todo plural evolutivo, en cuyo devenir se hace, se configura y se realiza una persona, un sujeto operante biopsicosocial como una unidad funcionante. Disculpen, es que se me fue el internet. Como les decía, me quedé como una unidad funcionante, como elemento dinámico interactuante y extraactuante en el ambiente geofísico, cultural y social de su circunstancia temporal única. Bueno, en general esto nos pareció interesante precisamente porque, como comentaba mi compañera Fer, pues durante todo este desarrollo y crecimiento no solamente lo vamos a ver a través de la medición visceral o somática, sino también va a haber un cambio tanto en el ego como en la mente de estos, bueno, más bien de los adolescentes. Incluso pues durante esta etapa se van a definir algunas, pues algunas preguntas hacia sí mismos, ¿no? Por ejemplo, hacia su orientación sexual, a determinar su cultura y ellos mismos pues también van a empezar a definir lo que, lo que representa lo correcto o lo malo. Es importante que tengamos enfoque hacia este grupo de edad, debido a que pues muchos hábitos dañinos son adquiridos tempranos en la vida y se convierten en problemas serios en la salud en la edad adulta, por lo que pues debemos educar a los adolescentes y ayudarlos a ser más como resistentes para evitar todos estos problemas de salud. Otro punto es que la violencia juvenil es un problema mundial de la salud pública que incluye una serie de actos que van desde la intimidación a las riñas al homicidio, pasando por agresiones sexuales y físicas a algunas más graves. La mayoría de los jóvenes goza con una buena salud, como les mencionaba, pero la mortalidad prematura y la morbilidad de las lesiones entre los adolescentes siguen siendo considerables. El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. Protegerla, pues por esto es muy importante proteger la salud y el bienestar de los adolescentes y jóvenes como una prioridad. El siguiente. En cuanto a la alimentación, pues bueno, vaya, es muy importante conocer que la verdad no tiene mucha complejidad hablar de la alimentación a nivel de la adolescencia. Eso se debe a que, como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, pues hay un vasto crecimiento y los requerimientos nutricionales no son tan diferentes a los del adulto. Simple y sencillamente que en la adolescencia esos requerimientos nutricionales se ocupan para el crecimiento y en el adulto se ocupan para eventos de trabajo, eventos físicos, de acción laboral, etcétera. Entonces, no hay mucha diferencia, pero lo que sí es que desgraciadamente hay una aberrancia en este tipo de alimentación por parte de los adolescentes, pues nuevamente la importancia de que el desarrollo de todos los tejidos, del tejido óseo, de todos los sistemas, pues es muy importante y aquí es donde podemos evitar cierta predisposición a ciertas enfermedades. Entonces, cuando hablamos de la alimentación, hablamos de un periodo en el cual existe un gran aumento de la velocidad de crecimiento corporal,
bueno, en este caso la alimentación aunada a la adolescencia, ¿no? Y normalmente en la adolescencia se alcanza el pico de masa ósea. Entonces, pues claramente es muy importante porque si no se tiene la correcta adquisición de nutrimentos, pues la masa ósea nunca más va a volver a tener esa oportunidad para desarrollarse. También se menciona que se adquiere hasta el 50, incluso el 60-70% del peso definitivo. Claramente, el crecimiento hasta los 21 años se le dice que seguimos teniendo un crecimiento de tipo transversal, es decir, de arriba hacia arriba, ¿no? Pero el crecimiento de tipo horizontal, es decir, a nuestras anchas, por así mencionarlo, pues puede ser durante toda nuestra vida, desde que somos bebés hasta que somos geriátricos. Podemos adelgazar, podemos engordar y volver a adelgazar y volver a engordar, pero claramente el metabolismo va a ser diferente. Bien. Entonces, bueno, como mencionamos, aquí va a existir un cambio en la composición corporal, ¿sí? Y claramente esto también va a ser relacionado, va a depender del sexo. Pues recordemos que las funciones sexuales, las funciones del género, pues se van acoplando un poco más a la reproducción, un poco más a los eventos morfológicos, conociendo así que la mujer pues tiene un desarrollo más de lipogénesis y el hombre más de masa magra. La siguiente, por favor. Ok. Como les mencionaba, los requerimientos no son tan complejos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de edades, pues normalmente lo podemos dividir en dos grupos, en una edad de 11 a 13 años y en una edad de 14 a 18 años. Los requerimientos deben ser tanto energéticos como funcionales y estructurales, lo contrario a los adultos, que solamente son energéticos. A nosotros nos importa que a esta población de edad, pues bueno, principalmente, además de la energía y lo que nosotros podemos ocupar como energía, pues lo importante es que se pueda desarrollar bastante bien, ¿no? Porque pues no hay vuelta atrás si el desarrollo no es correcto. Entonces, en cuanto a los requerimientos energéticos, nosotros vamos a ocupar en un grupo de 11 a 13 años en varones aproximadamente 2.500 kilocalorías por día. Obviamente, esto es un número, todos los números que os vamos a manejar aquí, pues son vaya, es un promedio, ¿no? Porque recordemos que hay diferentes habituaciones, diferente cultura entre familias, ¿sí? Entonces, ya sea que los niños desde muy jóvenes se dediquen a eventos olímpicos, a la gimnasia, algún tipo de deporte mental, algún tipo de deporte físico-esculturismo, etcétera, ¿no? Entonces, claramente, ahí sí va a cambiar muchísimo la alimentación. Pero bueno, de manera general, 2.500 kilocalorías por día en varones de 11 a 13 años y en varones de 14 a 18 años, pues ya puede aumentar incluso a 3.000 kilocalorías, ¿no? Claramente nosotros vamos a ver una diferencia en las mujeres, porque puesto que desde los 11 hasta los 18 años, esta dieta puede ser en promedio de 2.200 kilocalorías. En cuanto a las proteínas, vaya, aquí sí no hay mucha diferencia. Aunque si bien ya mencionamos que los varones tienen un desarrollo magro mayor, nosotros recordemos que las proteínas no solamente las ocupamos para el músculo, ¿verdad? Sino para diferentes transcripciones genéticas, transcripciones estructurales, génesis de ciertas linajes celulares, etcétera, ¿no? Entonces, es por ello que los requerimientos proteicos no se ven muy diferenciados entre el sexo y entre la edad. Casi es el mismo requerimiento entre ellos, entonces no hay ningún problema con ello. En cuanto a la fibra, aquí es muy interesante porque, bueno, aquí no lo vamos a dividir entre hombres, bueno, y todo lo que sigue no lo vamos a dividir entre varones y mujeres, simplemente lo vamos a dividir entre grupo de edad. Y de 11 a 13 años, la fibra, pues los gramos es de 15 a 19 gramos por día y de 14 a 18 años, de 20 a 23 gramos por día. En cuanto al calcio, bueno, esto sí definitivamente es muy importante el calcio nuevamente para el desarrollo del tejido óseo y aquí no hay diferenciación, es de 1.300 miligramos por día desde los 11 hasta los 18 años, tanto en mujeres como en hombres. Aunque nosotros ya sabemos que igual el hombre desarrolla una masa ósea, pues vaya, más grande, sí, un poco más de espesor, de diámetro, los requerimientos son los mismos, ¿ok? Porque, bueno, el calcio no solamente ayuda para ello, pero a este nivel el calcio es lo primero que se ocupa para el desarrollo del tejido óseo.
En cuanto al fósforo, es de 1250, perdón, 1.2 o 1.25 miligramos por día, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres, desde los 11 a 18 años. Y el hierro, que también es muy importante, aquí sí lo vamos a dividir. ¿Por qué lo vamos a dividir? Pues igual recordemos que hay una pequeña variabilidad en el linaje, bueno, en las diferentes líneas, los hematías, ¿sí? Y en el volumen corpuscular medio y todo ello, ¿no? Entre otros eventos hematológicos, el varón siempre va a requerir un poquito más cuando es adulto, pero aquí curiosamente cuando se es joven, quien requiere un poco más es la mujer. Y esto se debe principalmente a procesos de diferenciación sexual, endocrinológicos y hormonales. Y bueno, de los folatos, esto es indiferente en hombre y mujer. De 11 a 13 años se requieren 300 microgramos por día, pero de 14 a 18 años se requieren 400 microgramos por día en ambos sexos. Bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? El problema con hoy en día, y bueno, que no es nuevo, el problema de la aberración dietética, ¿sí? Es que nosotros, y bueno, nos incluimos, ¿no? Todos tenemos malos hábitos, pero también, además de los malos hábitos, tenemos una mala educación de salud en todos los aspectos. Hablando de la alimentación, los errores nutricionales más frecuentes es el famoso consumo frecuente de snacks, es decir, de comida chatarra, por así decirlo, de ligera suplementación, pero pues con nutrimentos y nutrientes realmente desequilibrados, con mayor glucosa, que el Gatorade, que el Powerade, que otro tipo de electrolitos, por así decirlo. Y también dietas restrictivas. Muchos pacientes adolescentes, ¿sí? Quieren empezar con dietas restrictivas porque quieren bajar de peso, quieren mejorar su dieta, sin ni siquiera acudir con un nutriólogo. Entonces, vaya, por parte de ellos, se automedican, empiezan a limitarse ciertos grupos nutricionales y pues claramente eso es incorrecto porque se encuentran en una etapa ¿de qué? Pues en una etapa de desarrollo. El consumo de alcohol es de lo más común. El consumo de alcohol, pues bueno, conocemos que la ingesta de alcohol se reporta incluso hasta desde los 12 años, los 13 años. Entonces, claramente el alcohol afecta diversos eventos de desarrollo en el organismo. Uno de ellos y uno de los más importantes es la inmunosupresión. Y la inmunosupresión de forma indirecta también afecta al desarrollo de ciertos tejidos, igual la masa ósea, el linaje celular blanco, entre otras cosas, ¿no? Ahora, si bien, el problema también con esto es que hay un consumo ocasional de grasas, pero estas grasas no son realmente pues lo que se necesita, son grasas indiscriminadas, así se le dice, ¿no? Grasas que realmente contienen muchísimos triglicéridos, bueno, perdón, colesterol, contienen muchísimo colesterol y esto realmente pues solamente se va a ocupar como reserva. Entonces el paciente pues va a generar obesidad o sobrepeso. Dulces, bollería, caramelos, pasteles, que es como el auge a esta edad. Entonces, pues así, vaya, se puede prevenir porque si no, el paciente puede desarrollar, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? También se acostumbra mucho a esta edad, pues, tomar refrescos. Cuando se sale de la secundaria, de la prepa, pues lo primero que van a hacer es comprar su refresco, su jugo, su coca, que un Boing, que Coca-Cola, que del Hour Punch, entre otras cosas, ¿no? Y pues claramente sabemos que no está mal, pero desgraciadamente este consumo es frecuente. Como les decía, la curiosidad de la cerveza, del alcohol, el vino, pues se vuelve un poco más ocupacional, se vuelve moderado. En adultos, bueno, claramente ya es como más común, pero pues en la adolescencia es donde existen este tipo de curiosidad, ¿no? O de estar a la moda o todo esto. Entonces, este tipo de alimentación también aumenta. Bien. No olvidemos, no viene en esta tablita, pero no olvidemos la alimentación más común, ¿no? Como son los ultraprocesados, las pizzas, las hamburguesas, la bollería, como les habíamos mencionado, los snacks, que serán los helados. Entonces, todo este tipo de alimentos, pues son malos, ¿no? Son muy mal hábito. Esto se debe a que
simple y sencillamente no está dando los nutrientes, o bueno, más bien sí nos da siempre todo, cualquier cosa que comamos nos da nutrientes, pero esos nutrientes están en exceso y pues el adolescente no los ocupa como se debería. El consumo diario, ¿no? Es lo que se recomienda, ¿sí? Es los pescados, los mariscos de 3 a 4 raciones por semana. Obviamente, no es de a fuerza, si no se tiene pescados o mariscos, pues se puede empezar a cambiar con otro tipo de grupos alimentarios. Carnes magras es lo que más se recomienda, huevos, legumbres, frutos secos, por supuesto, las grasas esenciales, los aceites esenciales y las grasas vegetales. La leche, yogur, queso, que fíjense que, bueno, en algunas bibliografías nos menciona que, vaya, la leche ya no es tan importante. De hecho, vaya, si nos ponemos muy estrictos, muchos médicos dicen, la única leche importante, pues es como la de la lactancia, ¿no? El calostro, todavía más importante. De ahí en fuera ya no se requiere tanto de leche, porque pues lo que nos da el calcio, el magnesio, el hierro, pues lo podemos encontrar en otros grupos, ¿no? Entonces, bueno, no está de mal, no está de más, no hay que satanizar la leche, pero pues no es importante ya a este nivel. Aceite de oliva, verduras y hortalizas, frutas, también muy importante las frutas, pero pues también el problema es que se comen un cóctel de frutas, ¿no? Y piensan que es bueno, y las frutas no siempre son tan buenas, la fructosa tiende a engordar bastante, ¿no? Los panes, los cereales, eso sí son muy importantes, los cereales integrales, la pasta, patatas, vaya. Diría algún nutriólogo, lo único peligroso de tomar un grupo alimenticio es no ocupar correctamente lo que nos da, ¿no? Lo que nos proporciona. De ahí en fuera, ningún alimento, ninguna cosa que podamos consumir es mala, a no ser que nos cause una reacción alérgica, pero de ahí en fuera no hay ningún problema, solamente hay que saber ocupar eso que nos da. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con el tema de sobrepeso y obesidad. Como podemos ver en la imagen, bueno, tenemos a un niño con su Coca-Cola, como había mencionado ahorita mi compañero Mario, con sus papas, su hamburguesa, sentado. Evidentemente es un adolescente con vida sedentaria y jugando Xbox, no sé, Play. Es un ejemplo de lo que actualmente estamos viviendo aquí en México y bueno, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Es un problema muy grave de salud pública y que tenemos que empezar a combatir con ciertas medidas. Anteriormente se habían tomado medidas de que se habían prohibido ciertos alimentos chatarra en las escuelas, pero bueno, sabemos que no funcionó porque se siguen vendiendo estos alimentos a los niños y a los adolescentes. Después se hizo lo de poner en las etiquetas las famosas excesos de calorías, exceso de sodio, etcétera, y pues realmente tampoco funciona, solamente concientiza a la población de lo que se está consumiendo, pero no causa como tal un efecto positivo para que las personas dejen de consumirlo. Lo que se debería hacer más bien es tratar de proponer evitar estos alimentos en la mayor medida posible, sobre todo en adolescentes que yo considero, bueno, que aún no tienen suficiente como que criterio para saber decidir qué comer y qué no comer. Normalmente los niños en las escuelas pues comen lo que hay, o sea, que a veces quisieran comer otra cosa. Normalmente en las escuelas comen comida rápida porque es lo que hay, ¿no? Porque tenemos limitado el tiempo y porque además es algo cultural que ya está aquí en nuestro país. Podría más adelante proponerse, no sé, alguna iniciativa como de empezar a prohibir estos alimentos, sobre todo a menores de edad, así como se prohibió en su momento el cigarro, se prohibió en su momento el alcohol. Podría proponerse prohibir estos alimentos en un tiempo pues a corto plazo, porque realmente los efectos que nos están causando son tan dañinos como el tabaco y el alcohol. Y pues bueno, para comenzar el tema, quería hacer esa pequeña introducción. Tenemos que la obesidad es una enfermedad crónica que es producida por un exceso de tejido adiposo. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues cuando nosotros, en general, niños, adolescentes, adultos, comemos más calorías o ingerimos más calorías de las necesarias, de las que quemamos. Por ejemplo, si no hacemos ejercicio, llevamos una vida sedentaria y estamos consumiendo más de lo que necesitamos y aparte no quemamos calorías,
pues se va a ir empezando a almacenar ese exceso de tejido. Normalmente se almacena en lo que es el abdomen, pero pues se puede ir también a brazos, cuello, cara, piernas y pues prácticamente en todo el cuerpo. Como vemos en la imagen, este niño pues ya se ve que tiene un grado de obesidad pues alto, entre 1 o 2, incluso puede ser un grado 3. ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, después tenemos la epidemiología. A nivel mundial se estima que un 21% de los adolescentes, jóvenes hombres, y un 27% de mujeres de 12 a 19 años tienen sobrepeso. Cifras a nivel mundial de la OMS nos dicen que en el 2016 había de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad. Aquí les puse una tabla en salud es de 2018 y bueno, si se dan cuenta, los adolescentes que son normalmente de 12 a 19 años son los menos afectados en cuanto a este problema de salud pública. Tenemos a adultos pues con mayor porcentaje, incluso a niños todavía más, con mayor porcentaje de obesidad y sobrepeso. Podría decirse que es el grupo pues menos afectado, pero aún así, si se dan cuenta, aquí en México tenemos un 15% de hombres adolescentes obesos y un 14% de mujeres obesas. O sea, aún podríamos todavía buscar ciertas medidas para que en este grupo de edad, específicamente adolescentes, tratar de prevenir la obesidad. La siguiente, por favor. Bueno, los tipos de obesidad pueden dividirse según su causa y según el grado de riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que la obesidad en el del adolescente supone la aparición de ciertas comorbilidades. Suele afectar muchísimas partes y muchísimos aparatos y sistemas. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, siempre que un niño es obeso o tiene sobrepeso, normalmente la tensión arterial se eleva y tenemos que a veces tienen problemas de aterosclerosis a temprana edad. En las endocrino-metabólicas, la principal es la resistencia a la insulina a nivel periférica. Por ejemplo, en las respiratorias se va subyacente muchas veces al asma y si el niño ya tiene asma, por ejemplo, se complica más o incluso puede desarrollar asma. Dentro de las digestivas, la más común es el hígado graso no alcohólico, pero también hoy en día están teniendo una altos casos de cálculos biliares en este grupo de edad de adolescentes. En ortopédicas, pues una epifisiólisis de la cabeza femoral, sobre todo por el peso que a veces tienen los adolescentes, y pues sabemos que todo eso se va a ir alterando la función del sistema locomotor. En las renales, pues tenemos hipertensión arterial como también principal enfermedad. En las dermatológicas, muchas veces pues aparece acantosis nígricas, que como ya sabemos es uno de las principales consecuencias dermatológicas de la resistencia a la insulina. Y pues tumorales ni se diga, ya que la obesidad en general es un factor de riesgo para casi todos los tipos, o más bien ya todos los tipos de cánceres. Y dentro de las psicosociales, bueno, obviamente cuando ellos pasen a la edad adulta van a tener una menor calidad de vida porque pues van a sufrir bullying, van a sufrir a veces una baja autoestima, de falta de, de valoración, etcétera, ¿no? Es una serie de problemas que más adelante vamos a ver. Y sobre todo, pues en general, un riesgo de mortalidad a muy temprana edad. La siguiente, por favor. Bueno, en los tipos de obesidad según su causa vamos a tener varias, desde las cromosómicas, hay medicamentos que pueden desencadenar aumento de peso, las dietéticas obviamente es la principal causa, de tipo nervioso, enfermedades endocrinas que pueden causar sobrepeso, genéticas, defectos termogénicos y pues como decíamos un desajuste en el sistema de control de peso corporal. Aquí les puse una tabla de la etiopatogenia de la obesidad. Miren, va desde los factores genéticos, la obesidad, bueno,
monogénica, que ahí tenemos los principales genes que van a desencadenar de obesidad. La obesidad sindrómica, tenemos varios síndromes, como el síndrome de Armstrong-Wolfram, que también va a desencadenar obesidad. Son muy raras, pero pues todas estas van a producir en su gran mayoría obesidad. Los genes asociados a obesidad, tenemos más de 50 partes de ADN que pueden causar obesidad. Los genes CNVs, que se deben a una obesidad sindrómica con retraso psicomotor, y los cambios epigenéticos que van a producirse por alteración de las histonas y la metilización del ADN. Dentro de los factores ambientales, bueno, tenemos un aumento de las calorías y una peor calidad de la dieta, es decir, bebidas azucaradas, comida rápida, alimentos precocidos, menor presencia de la familia durante las comidas también va a ser un factor, y una ingesta espontánea y una ingesta compulsiva de alimentos. Un aumento del sedentarismo también va a producirnos obesidad y una disminución de la actividad física, sobre todo cuando son adolescentes sedentarios, que ven mucho tiempo en la televisión, están en el videojuego, en el teléfono, en la computadora, etcétera, ¿no? Todos estos van a ser factores ambientales que nos van a aumentar la probabilidad de padecer obesidad. En las enfermedades endocrinológicas, bueno, realmente son muy pocas, tienen una muy poca relevancia, pero pueden también ser importantes. Una de las principales son el hipotiroidismo, el hipercortisolismo, la diferencia de la hormona de crecimiento, su deficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos incluso una osteodistrofia hereditaria. Y bueno, todas estas van a ser realmente muy poco relevantes, pero solo van a representar menos del 1% en las causas de obesidad y sobrepeso. También tenemos enfermedades en el área hipotálamo hipofisiaria, fármacos que van a producir como efectos secundarios el aumento de peso, sobre todo los corticoides, los factores obstétricos y perinatales, y otros factores, pues incluso pueden incluirse la microbiota intestinal, las toxinas y algunos virus. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Bueno, la obesidad según el grado de riesgo. Este esquema, bueno, como tal, está representando al IMC, pero en adultos. Ahorita voy a ponerles una tabla donde se especifican adolescentes, pero es importante verla porque también se debe de informar a los padres acerca de cuáles deben de ser su peso de acuerdo a su talla. Y aquí vemos, por ejemplo, en el grado de riesgo, cuando tenemos una persona con normopeso, su IMC va a estar de los 18,5 a los 24,9 kilogramos sobre metros cuadrados. El sobrepeso ya empieza a partir de los 25 a los 29,9 kilogramos sobre peso cuadrado. Y dentro de este margen, bueno, tenemos incluso que cuando se pasa ya de 29,9 ya tenemos como tal obesidad, que va desde el grado 1 hasta el grado 4. Del grado 1 tenemos que el IMC es de 30 a 34,9, el grado 2 va a ser de 35 a 39,9, el grado 3 va a ser igual o mayor a 40 kilogramos sobre metros cuadrados, y podemos tener incluso casos de obesidad extrema donde el IMC llega a rebasar los 50 kilogramos sobre metros cuadrados. Después de la siguiente, por favor. Miren, aquí está una tabla que la saqué de la cartilla de vacunación de los adolescentes. Aquí nos dice que el índice de masa corporal nos va a servir como referencia para poder diagnosticar si nuestro paciente adolescente está en obesidad o está en sobrepeso o si tiene un peso normal. Nos da un ejemplo de cómo calculamos el IMC. Nos da un ejemplo de un adolescente masculino de 14 años que pesa 50 kilogramos y mide 1,56 metros.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a multiplicar la estatura por la estatura, es decir, 1.56 por 1.56. El resultado nos va a dar 2.43, ¿no? Ese valor nos vamos a ocupar en el paso 2, donde vamos a dividir el peso del adolescente, que es 1.50, que perdón, es 50 kilogramos, y lo vamos a dividir entre el resultado anterior, 2.43, y nos va a dar a 20.6 como IMC. Entonces ya lo buscamos en la tablita de acuerdo a su edad. Por ejemplo, este es un paciente masculino y lo vamos a ver que tiene 14 años, entonces vemos los valores de referencia, aquí están. Como tiene 20.6, bueno, consideramos que es un índice de masa normal, aunque lo normal es 19.0, bueno, no rebasa el 21.8 que ya se considera como sobrepeso. Entonces, podríamos decir que ese paciente está en un IMC normal y no tiene pues ni sobrepeso ni obesidad. Este valor de referencias es como tal un estimulador indirecto de la grasa corporal y debe ser interpretado con las curvas de crecimiento adecuadas, como en esta tablita, bueno, nos va a ayudar mucho. ¿Le puede dar la siguiente, por favor? Bueno, ¿qué vamos a hacer en el diagnóstico? En el diagnóstico es importante ir preguntando al paciente sobre los antecedentes familiares y los antecedentes personales, la enfermedad actual y sobre todo hacer una anamnesis por aparatos y sistemas. Ujú, ok. Creo que está en la siguiente. ¿Puedes darle la siguiente? Ajá, aquí está en la historia familiar. Lo que vamos a hacer es preguntarle al paciente sobre si existen obesidad y comorbilidades en su familia, por ejemplo, diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular precoz, o si existe una patología hepática o tiroidea. Vamos también a preguntarle sobre su nivel socioeconómico, ya que muchas veces tiene pues relevancia en este tipo de patologías, ya que depende del nivel socioeconómico, pues podemos más o menos darnos una idea de cómo es su dieta de este adolescente. Y bueno, cómo es la dinámica familiar respecto a la ingesta y la actividad física. Ahí también nos vamos a dar cuenta, pues, si la dinámica familiar es adecuada o no. Bueno, también es importante hacer hincapié en la historia psicosocial, ya que, como habían mencionado mis compañeros, mi compañera y mi compañero, pues tenemos que en esta etapa, bueno, van a ocurrir muchos cambios, sobre todo hormonales, ¿no? Entonces, estos suelen afectar sobre todo el sistema emocional de los adolescentes. Entonces, vamos a hacer un hincapié en una historia psicosocial. Vamos a preguntar acerca de la predisposición al cambio de estilo de vida en el paciente y su familia. Vamos a preguntar si hay síntomas y signos de depresión, por ejemplo, alteraciones del sueño o de apetito, si hay tristeza, ansiedad o desmotivación. De acuerdo también a la sociabilización, si existen relación con sus iguales, si hay juego colectivo, una actitud en el ámbito escolar, positiva o negativa. Y su rendimiento escolar también vamos a preguntarle, y si consume alcohol o tabaco o alguna otra droga. Después de esto que preguntemos, nos vamos a ir enfocándonos en la edad de inicio de la obesidad, si es que ya encontramos que el paciente tiene obesidad de acuerdo a su índice que nos va a dar. La edad de inicio y el ritmo de su progresión. Es decir, cuánto el número y el horario de sus composiciones de las comidas principales, el número y la composición de sus ingestas, es decir, que come normalmente, si come 3 comidas, si come 2 comidas, si come una comida, ¿no? Y que come normalmente, si come en la escuela, come en su casa o tiene que comprar comida, etcétera.
Vamos a ver también si hay presencia o no de una ingesta compulsiva. Tenemos que también ir indagando acerca de cuáles son sus cuidadores que habitualmente le proporcionan la comida al adolescente y si existen otros métodos de conseguir comida. Y su medio de transporte en trayectos cotidianos, también es importante registrar el tiempo empleado en la realización de actividad física diaria, si existe o no horas recreativas, horas lectivas, así como el tipo y la intensidad con la que se lleva a cabo estas actividades. Tenemos que también llevar un registro del tiempo empleado en actividades sedentarias. Por ejemplo, si qué tantas horas consumen televisión, videojuegos, computadora y teléfono móvil. Dentro del posible causa orgánica que esté subyacente a la obesidad, bueno, tenemos que hacer como tal una anamnesis de los aparatos y sistemas para descartar si la obesidad está siendo como una consecuencia de alguna otra patología. ¿Qué vamos a explorar en el aspecto general? Los rasgos dismórficos, sugerentes de algún síndrome genético, la distribución del tejido adiposo del adolescente, es decir, si encontramos tejido adiposo sobre todo en cara y cuellos, pues tenemos que es sugestivo de un síndrome de Cushing, ya lo habíamos visto en una clase. Si la grasa se encuentra a nivel abdominal, esta normalmente está asociada a un síndrome metabólico o a una resistencia periférica de la insulina. Tenemos que también checarle la presión arterial. Se considera una tensión arterial superior al percentil 95 para sexo, edad y talla en tres determinaciones separadas. Talla y velocidad del crecimiento. En la mayoría de los casos de obesidad, bueno, son secundarias a enfermedades endocrinológicas o tienen una causa a veces genética que está asociada a su talla y una disminución de la velocidad del crecimiento. Entonces también es importante ver lo de la talla y la velocidad de crecimiento. Respecto a piel, mucosas y anexos cutáneos, vamos a ver si es de piel seca, es decir, podría haber ictericia, cabello seco, tosco y frágil con signos de hipotiroidismo, porque también puede ser una causa. Si hay alteraciones de la pigmentación, si hay estrías, si son de color rojo vinoso intenso, pueden ser sugestivas de un síndrome de Cushing. Y si hay acantosis nigricans, que ya habíamos dicho que era un indicativo de resistencia a la insulina. Y también si hay acné, dentro de la inspección y la palpación de la glándula tiroidea, vamos a hacerlo también. Vamos a hacer una exploración de abdomen, ya que podríamos encontrar hepatomegalia y puede sugerir la presencia de una estenosis hepática no alcohólica. Entonces, también es importante checar a nivel abdominal. Dentro del sistema musculoesquelético, bueno, vamos a checar pies planos, si existen, si hay inflamación y dolor en las articulaciones de los miembros inferiores, sobre todo, que son los que normalmente cargan todo el peso. Puede existirse también una epifisiólisis de la cabeza femoral. Es típico de adolescentes obesos esta patología. Y en orofaringe vamos a ver si hay erosión del esmalte dentario, sugestivo a un trastorno, por ejemplo, de una conducta alimentaria. Por ejemplo, puede ser por bulimia, etcétera, ¿no? Y si existe alguna otra patología, pues tenemos que ir indagando. Dentro del sistema genitourinario, bueno, haremos una valoración del estadio del desarrollo puberal y de la edad de inicio. Antecedentes de adrenarquia prematura, si hay presencia de ginecomastia en hombres, criptorquidia en hombres, tamaño de pene y volumen testicular en varones, ya que también podría tener el sobrepeso o la obesidad una causa a nivel hormonal por ejemplo, un hipotiroidismo, en un hipogonadismo podríamos dar inicio que hay falta de testosterona, en lo cual normalmente esta falta de testosterona nos lleva a un aumento de peso. La edad de la menarquia en mujeres y la presencia de posibles irregularidades menstruales también es importante. Y por último vamos a hacer una exploración neurológica donde vamos a encontrar signos de retraso psicomotor que suele presentarse en una obesidad sindrómica y signos de focalidad neurológica o afección central
que normalmente si los encontramos van a ser indicativos de una posible lesión a nivel hipotálamo hipófisis. Igual que este eje está afectado, pues también va a tener como consecuencia una alteración del peso y la talla del adolescente. Me interrumpo. Después, sí, dígame. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Te falta mucho? Un poquito, me falta el Bueno, tratamiento ok. todavía. Ok, ya no nos va a dar tiempo. Te faltó ovario poliquístico, hirsutismo, sí, dentro de los factores más relevantes. Pero bueno, estoy revisando su presentación, no es la misma la que me enviaron. Quería ver qué tanto te faltaba para no interrumpirte, pero no es la misma. Tengo la diferente, la subieron ayer, pero a pesar de eso no es la misma, ¿sí? Entonces suben la que están presentando, por favor. Y se supone que todos están tomando nota, entonces terminando mañana este tema, hacemos la revisión de un caso clínico, ¿sí? Entonces todos lo revisan, por favor. Y vayan estudiando porque es muy extenso. El grupo de niños, sus preguntas, por favor, y ustedes vayan elaborándolas de una vez. ¿Dudas? ¿Algo que quieran comentar sobre este tema? ¿No? Bueno, entonces quiero entender que es comprensible y ya veremos el resultado en el taller, ¿sí? La revisión del caso clínico. Les voy a mandar un artículo para que lo lean de obesidad de niños de México. Ya es un artículo atrasado, pero es de 2011 creo, pero pues nos plasma ahí algo de la realidad. Decíamos, somos el país número 1 en obesidad infantil, pero ¿qué pasa con los adolescentes conforme van creciendo? No creo que al pasar al grupo de edad de adolescentes, como por arte de magia, se desaparezca esta obesidad, ¿no? Ya nos están presentando todo lo que pueden padecer los adolescentes, ¿no? Entonces lo revisan, por favor, y nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana.